Buenos días chicos, bienvenidos a esta tercera semana, nuevo tema, y hoy vamos a ver en el curso de educación cívica la Defensoría del Pueblo. Chicos, ¿qué tal? Nuevamente entonces vamos a ver un órgano autónomo en materia jurídica, ¿ok? Órgano que tiene que ver básicamente con la defensa de nuestros derechos, ¿ya? Vamos a ver que este órgano llamado Defensoría del Pueblo es uno de los 4 órganos en materia jurídica. Acuérdate ese detalle. Creado en el año 1993, ojo, o sea, establecido por la Carta Magna de 1993, pero que entra a trabajar recién en 1995, ya de manera oficial, ¿ok? Así como el RENIEC, así como la OMP, también que se crean en este mismo año, pero sus funciones todavía se dan a partir de 1995. Acuérdate ese dato importante, ¿ya? Entonces, la sede actual de este órgano es la ciudad de Lima, ¿ya? Y no te olvides que la Defensoría es un órgano constitucional autónomo. Hemos revisado anteriormente en otras clases, recuerda bien, son 10 órganos autónomos, ¿ya? 10, lo hemos visto ¿ok? Acuérdate ese detalle, ¿ya? Recalco una vez más, lo hemos visto en el tema de materia jurídica, órganos autónomos en materia jurídica, ¿correcto? Ahora, la misión, que lo puedes tú encontrar incluso en su propia página web, establece defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, ojo, con autonomía y énfasis, ojo, mayor importancia en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, o sea, grupos, ¿no?, donde existen de repente riesgos, ¿no?, porque no tienen una buena calidad de vida o por la violencia que se ejerce de repente en esos espacios, ¿no? O, por ejemplo, también el tema de la misma violencia de género, que tanto se habla ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos son grupos vulnerables, los niños también, etcétera, ¿correcto? Ahora, mediante la supervisión al cumplimiento de las obligaciones del Estado, ¿ya? Ahí va el punto central. La misión de la Defensoría es defender los derechos que están contemplados en nuestra Constitución, como por ejemplo defender a los niños, ¿no? Si el Estado observa o tiene un niño abandonado que ve en la calle, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar a ese niño, obviamente, a un orfanato o un albergue, ¿ya? La Defensoría trata de ver eso entonces, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ese niño abandonado, con la madre abandonada, con un anciano abandonado, ¿ya? Etcétera. Entonces, todos esos tipos de poblaciones vulnerables, ¿no?, porque no pueden mantenerse por sí mismos, ¿ya? Entonces, ahí entra a actuar la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como sabes bien, a un anciano probablemente sea derivado a un asilo, ¿no? A una madre abandonada, esta sería derivada a una casa hogar o un albergue también, ¿no? Toma en cuenta esas ideas. La ley ya lo contempla, está contemplado eso ya en la ley, ya se pensó, y para eso se crea entonces esta idea de la defensoría. Ojo, un dato importante, ¿no? La Defensoría es una creación muy antigua ya, no es nuestra, obviamente, viene desde Europa, ¿ya? Y países como Alemania, Suecia, son los que han primero implementado este tema de la Defensoría. Es ahí porque eso que el nombre, el Ombudsman, perdón, Ombudsman, así se llama, Ombudsman, es, ¿ya?, Ombudsman, es entonces el término que se acuñó, o sea, que se eligió para considerar al defensor del pueblo. Es un término sueco, en realidad, que luego pasa a Alemania y que de ahí se ha hecho extensivo a muchos países del mundo, ¿no? Pasa por España y ahí se transforma a defensor. Y ahí llega luego el tema de defensor del pueblo. ¿Ya? Eso es lo que significa entonces el Ombudsman. ¿Ya? Ahora, sus principales atribuciones, mira aquí, como te dije en un principio, su misión es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad. No olvides que nuestra Carta Magna, en su artículo 2, establece los 24 derechos fundamentales. ¿Ya? Aquí, acuérdate bien, nuestra Carta Magna establece ahí los 24 derechos fundamentales. Y
lo que hace la Defensoría es pues eso, defender que nadie nos violente, que se cumplan los derechos tanto humanos, ojo, acuérdate que ahí son 30 artículos, y también los derechos fundamentales de la persona. Nuestra Carta Magna establece, acuérdate, 24 derechos fundamentales. Además, también va a supervisar, ¿no? Supervisar, debo decir ahí, el cumplimiento de los deberes de la administración estatal. ¿Qué significa eso? El Estado ha sido creado, ¿no?, bajo la consistencia de proteger a la sociedad, ¿no?, la consistencia de proteger a la población. ¿Ya? Por tanto, tome en cuenta esto, el Estado cumple y tiene deberes, por ejemplo, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿correcto? Entonces, en este último caso, para esto, nosotros como país hemos firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, hemos firmado el Pacto de San José, ¿okay?, que es parte de la OEA. Entonces, todos estos convenios, acuerdos internacionales, lo ha firmado el Perú. Por tanto, la Defensoría tiene que observar que todo eso se cumpla. Ahora, en estos tiempos también, estos tiempos difíciles de la pandemia, ¿no? La Defensoría vela, por ejemplo, el tema que se asigne correctamente ese tema de los bonos, ¿no? O sea, está observando, supervisando si realmente está llegando los bonos a los quienes más lo necesitan. ¿Okay? Eso es parte de su trabajo también, porque al final va a tener que emitir un informe. Por eso que ves todo eso aquí. ¿Ya? Ahorita te voy a explicar y te voy a contar qué pasa, porque tengo todo esto armado acá. ¿Ya? Ahora te cuento. Vamos por acá. Entonces, esta defensoría, ojo, ya va a chequear que el Estado cumpla con sus deberes. El artículo 44, ¿no?, allí lo establecen. Son 4 deberes fundamentales. 2 más te voy a agregar, ¿ya? Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, ¿no? Y ahí tiene, por ejemplo, la actuación de la Policía Nacional. Cómo nos protege ante la delincuencia, ante el sicariato, ante los marcas, ante las violaciones, todo eso. ¿Qué plan de contingencia tiene la policía? Todo eso, lo que hace o no hace la policía, la Defensoría lo tiene en cuenta. ¿Ya? ¿No? Tú has visto un montón de casos de violación de derechos, violencia de género, ¿no? Discriminación, etcétera. ¿No? Son los casos más comunes que vemos ahora. Los feminicidios, ya. Todo eso está dentro de estadísticas incluso. ¿Ya? La Defensoría tiene todo eso bien detallado con estadísticas, cuadros sinópticos, semánticos, ¿ya? Todo bien completito, ¿correcto? Pero el problema es esto, ¿no? No se da a conocer mucho esto, ¿no? Entonces ahí está muy limitante la Defensoría, lamentablemente. Además, también va a supervisar la adecuada prestación de servicios públicos a la ciudadanía. O sea, el Estado tiene que velar en estos momentos por la seguridad de nosotros, ¿no? En tiempos de pandemia. Es por eso que vemos, ¿no?, constantemente al gobierno de Vizcarra hablando, aunque dejó un poco de hablar mucho, y hoy está haciendo pues algo más conciso, ¿no? Y por eso es que estamos volviendo ahora, acuérdate bien, estamos volviendo a la cuarentena de los domingos, ¿no? La llamada inmovilización social obligatoria todos los domingos, donde el transporte público tampoco va a funcionar, pero sí va a seguir trabajando, por ejemplo, los deliveries, ¿no? Como que un poco contradictorio. Si no hay transporte, entonces, ¿qué fue? ¿Ya? Entonces, podrás llamar igual y por ahí pedirte tu pollo a la brasa y todo eso, ¿no? ¿Ya? O sea, los domingos va a haber solamente deliveries, pero no puedes salir, ¿no? Entonces, algunas empresas van a estar autorizadas para eso. Los servicios públicos, ¿no?, del Estado, lo que brinda el Estado hacia la sociedad. Entonces, el Estado, ¿no?, a través del gobierno, tiene pues entonces esos servicios públicos, garantizarlos, ¿no?, que lleguen. Personas vulnerables, ¿no?, protegerlos, como por ejemplo en el caso de las personas que fueron llevadas a ese albergue temporal en la plaza de Hacho, ¿no? ¿Ya? Todo eso, o sea, el trabajo de defensoría es inmenso, ¿ya? Es muy, pero muy, muy eh, eh,
esforzado, detallado, ¿no? ¿Ya? Porque tiene que hacer un trabajo de investigación muy, pero muy fuerte. Y que todo se lleva a papel. ¿Ya? Ahora, su máximo representante, y ahí te cuento algo, ¿ya? Es el llamado defensor del pueblo. Este defensor, ¿no? Que en otros países como Alemania, Suecia, como te dije, se llama Ombudsman, este defensor es elegido y removido por el órgano más importante dentro del Estado, o sea, el Congreso de la República. ¿Ya? Acuérdate ahí entonces el reglamento del Congreso. ¿Okay? Este reglamento acá te indica también cómo es que se elige a este defensor del pueblo. Ojo, el defensor del pueblo normalmente es propuesto por el poder ejecutivo. Acá dice ejecutivo, seguro no se ve bien, pero ahí está. ¿Ya? El ejecutivo, porque está un poco lejano, ¿no? Del poder legislativo. El ejecutivo propone, ¿ya? Y quien lo elige es el poder legislativo. O sea, el Congreso se va a encargar de elegir y sancionar, por tanto, remover al defensor del pueblo. Para esto, tanto para su elección y para su remoción, ojo, se requiere una votación. Se requiere los 2/3 del total de votos de los congresistas. No te olvides que los congresistas son en total 130. Y estos tienen que reunirse en un quórum, o sea, en este caso, van al pleno del Congreso, tienen que reunirse, tiene que haber un quórum, o sea, una cantidad de personas para someterse a una votación y elegir al defensor del pueblo. Esto implica más de 86 votos. Acuérdate ese detalle. Son 86 y un poco más, o sea, se requiere mínimo 87 votos para poder elegir al defensor del pueblo. Y si este comete un delito o hace algo mal, también se requieren más de 86 votos, u 87, si quieres verlo así, porque no es exacto, ¿ya? Para sacarlo del cargo. ¿Correcto? Ahora, pero este defensor del pueblo, su cargo dura 5 años. Acuérdate bien, 5 años. Puede ser reelecto, ojo, puede ser reelecto, pero depende de quién, del Ejecutivo, ¿no? O sea, el presidente de la República puede pedir, o puede en este caso de repente también solicitar un nombramiento, ¿no? O sea, que se elija a tal representante, a tal persona, ¿ya? Pero entonces puede proponerlo, a veces se hace caso, a veces no, ya depende del Congreso netamente el tema de su elección, ¿ya? Ahora, ¿qué se requiere para ser defensor del pueblo? Pues se requiere nada más que dos cosas. Según nuestra Constitución, en su artículo 161 y 162, ahí está, en este último, en estos dos últimos, mejor dicho, ya está aquí, mayor de 35 años, ¿ya? Y abogado de profesión. Esto indica, ojo, ya, vamos a remarcarlo aquí para que te acuerdes, ya, mayor de 25 años y abogado de profesión. No te pide que sea pleno de nacimiento, ¿no? Como para ser congresista o como para ser presidente de la República, ¿no? Es diferente, ¿te das cuenta? O sea que puede ser cualquier ciudadano extranjero el que asuma el cargo de defensor del pueblo. ¿Ya? Se puede dar. Actualmente, ¿no? Aquí tenemos entonces algo importante. El defensor del pueblo goza de la misma inmunidad, ¿no? Y prerrogativas, o sea, beneficios, ¿ya? Al igual que los congresistas, ¿no? Acuérdate de la llamada inmunidad, ¿no? Que hemos hablado siempre, hemos visto, ¿no? Este blindaje político, ¿no? Pero en este caso implica un blindaje judicial para que no sea denunciado, pues el defensor del pueblo en área de su trabajo se va a meter en problemas estando el defensor del pueblo, porque tiene que defendernos. Y a veces hay intereses, ¿no? Creados para poder perjudicarnos. Y aquí entra la chamba de un defensor. Si un defensor es cuestionado por un presidente, es probablemente que este defensor esté trabajando bien. Probablemente, ¿no? Porque tiene que defender a nosotros, no a los poderes del Estado, no a las empresas, no al presidente, sino a nosotros. Y tú sabes que en esa defensa siempre hay un juego de intereses. ¿Ya? Ahora, además,
Este defensor del pueblo presenta un informe al Congreso una vez al año y cada vez que éste lo solicita. ¿Ya? Aquí vamos a ver aquí un puntito importante. Ojo, vamos a dejar esto aquí un ratito, mejor por acá se cae. Aquí tenemos toda una serie de informes, ¿no?, que la Defensoría emite sobre la violencia política, sobre la violencia de género, ¿ya?, sobre de repente el maltrato infantil, ¿no?, sobre el aspecto de la policía, de repente los casos de corrupción, o de repente también puede ser la infraestructura de las comisarías, ¿ya?, etcétera. Luego las denuncias con respecto al tema de los bonos, que no ha llegado a todos, ¿no?, que algunos sí, otros no. Entonces todo eso, ya, todo eso se tiene en informes, así, bien detallado, esa es la chamba del defensor del pueblo. ¿Correcto? Ahora, entonces, este defensor del pueblo, ya, vamos a dejarles por acá que pesa un montón. Ya, ese defensor del pueblo entonces emite un informe anual, o cada vez que el Congreso lo solicite. Además de esto, tiene también una iniciativa legislativa, o sea, puede proponer proyectos de ley. ¿Ya? Cualquier proyecto de ley lo puede presentar. El actual defensor del pueblo, como dato actual, es Walter Gutiérrez Camacho. ¿Ya? Él ha sido elegido justo en el periodo en el cual fue elegido PPK, ¿no? O sea que cuando acabe el mandato de Vizcarra, también acabará el mandato del defensor del pueblo. Vizcarra podría proponer a otro o podría proponer al mismo, ¿no? Pero allí también hay otro juego de intereses, ¿no? Lamentablemente no se ponen mucho de acuerdo entre ellos, así que vamos a tener otro defensor del pueblo. Y es lo mejor, ¿ya? Es lo mejor porque para que exista una mayor independencia, autonomía y una buena democracia en nuestro país, ¿ya? No te olvides entonces, todos estos aspectos y puntos importantes los encontramos en la Carta Magna, ¿ya? Y vamos a reflejar un poquito la idea. El artículo 161, ahí está lo que habla la Defensoría del Pueblo, ojo, lo que hemos visto. El artículo 162 habla de sus atribuciones también dentro del contexto de su trabajo, ¿ya? Aquí está entonces. Dice otro punto importante, el proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo, ¿no?, y sustentado por su titular, ¿ya?, en una instancia o en esa instancia en el Congreso de la República, ¿ya? Siempre estos dos órganos van a participar en la elección o remoción de algún funcionario dentro del Estado. Pero el que tiene más funciones con respecto a esto es siempre el Congreso de la República. Por eso es importantísimo conocerlo. Bien, chicos, ya no te olvides que entonces nuestra tarea virulenta va a estar en la descripción de este video. Allí lo buscas. Ya sabes que son unas preguntas del hazlo tú. De estas 15 preguntas siempre seleccionamos 10 y ahí haces tu tareita, ¿ya? Nos vemos entonces, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho y les dejo aquí con este temita para ambientar aquí el tema. Nos vemos. Estás escuchando Mago de Oz.